nuevamente me ha correspondido exhortar la palabra del Señor. Eh, Así que esperamos que sea de provecho para nuestras vidas, y que el Señor, bueno, obre en cada uno de nuestros corazones según sea su buena voluntad. Vamos a iniciar orando al Señor para que nos guíe. Señor y Padre, queremos agradecer el regalo de la vida, primeramente, el sustento con lo cual nos permite vivir. Le queremos pedir, Padre, que nos acompañe para que todo lo que hablemos, Señor, en esta instancia provenga, Señor, de su buena voluntad y sea provechoso, Señor, como sabiduría para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el devocional va a estar centrado en el texto que se ubica en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Vamos a dar lectura. Andad sabiamente andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, como sabremos, el autor de la epístola a los Colosenses fue el apóstol Pablo. La carta fue escrita aproximadamente en el año 60-62 después de Cristo, mientras se mantenía prisionero en Roma. Colosas era una ciudad que pertenecía a Frigia, en la provincia romana de Asia, que actualmente corresponde a parte de la Turquía moderna. Su población era primordialmente gentil, aunque había también una gran colonia judía. Esto tenía gran relevancia, ya que ambas corrientes, gentiles y judías, influían tanto en la composición de la iglesia y la sociedad, y también las herejías que plagaba esta sociedad. Por una parte el legalismo judío y por otra parte misticismo pagano. La iglesia de Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo, sino por Epafras, que fue un converso por el mensaje de Pablo en alguno de sus viajes a la provincia de Éfeso. Pasan los años y comienza a surgir una peligrosa herejía en Colosas, que contenía elementos que más tarde serían conocidos como el gnosticismo, que planteaba que Dios es bueno, pero la materia es mala. También sostenía que Jesucristo era una serie de emanaciones descendiendo de Dios, pero siendo inferior a Dios. Creencia que le llevaba a negar la verdadera humanidad de Jesucristo. También sostenía que se requería de un secreto, esta creencia, el gnosticismo sostenía que se requería de un secreto conocimiento superior, místico, que estaba por encima de las escrituras para ser iluminado y para alcanzar la salvación. Por supuesto que estaban los judaizantes también en esta sociedad, y otras formas de herejía como la adoración a los ángeles y las experiencias místicas. Entonces, este es el público al que se dirigía el apóstol en su carta. La carta contenía, refiriéndonos a Colosenses, contenía temas claves de la teología como la deidad de Cristo, la reconciliación, la redención, la elección, el perdón, la naturaleza de la iglesia y evidentemente el contender contra las herejías que amenazaban la iglesia de Colosas. Pero no se queda ahí el apóstol, sino que al prácticamente finalizar la carta entrega una serie de deberes por cumplir, mientras los hijos de Dios interactúan con la sociedad de aquel tiempo. Y es así como llegamos al tema central de este devocional. En el verso 4 dice, en el verso 4,
que es parte de los dos versículos que hemos leído, dice la palabra que les exhorta a andar sabiamente con los de afuera. Estos de afuera se refiere a personas incrédulas, eso es lo que quiere decir con los de afuera. Redimiendo el tiempo, luego agrega, donde este sabiamente también se encuentra en otra exhortación eh, de Pablo, que es en la carta de los Efesios, en el capítulo 5, versículo 15, donde utiliza la palabra como con diligencia. Y lo que significa es que debían tener precisión al utilizar la palabra de Dios y ser minuciosos en analizar las diferentes circunstancias a las que se verían expuestos por causa de su fe, para poder dar testimonio con precisión acerca de las nuevas de salvación en una sociedad incrédula y establecer con solidez la credibilidad de la fe cristiana, aprovechando al máximo todas las oportunidades para evangelizar. Luego dice que sea vuestra palabra siempre con gracia. Esto se refiere que el hablar del Hijo de Dios debía ser espiritual, sano, apropiado, amable, sensible, con propósito, halagüeño, edificante, veraz, amoroso y considerado. Aunque sea en una instancia correctiva, su lenguaje debía ser oportuno para cada ocasión, como también se encuentra en la carta a los Efesios en el versos capítulo 4, versos 29 al 31, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El texto, los versículos que hemos leído de Efesios dice que ninguna palabra corrompida. Donde corrompida se refiere a algo descompuesto, que pudre todo lo que rodea, como una fruta rancia que descompone a todas las demás con las cuales está en contacto. De la misma forma, el lenguaje sucio o vulgar de cualquier clase nunca debería pasar por los labios de un cristiano, porque es incompatible con su nueva vida en Cristo. Retornando, cierto, al texto central de nuestro devocional, en la carta a los Colosenses, dice que nuestro hablar debe ser sazonado con sal. Bueno, nosotros estamos culturalmente acostumbrados a utilizar la sal como sazón para dar sabor, pero más bien a lo que se refiere el texto es a que la sal no solo da sabor, sino que previene la corrupción, la descomposición, por sus propiedades conservantes que muchos de nosotros usamos actualmente en nuestras casas, en nuestros hogares. Así también la intención del apóstol Pablo era que el hablar de los cristianos no solo debería actuar como una fuente de bendición para los demás, sino también como una influencia purificadora dentro de su sociedad decadente y en el mundo en general. Queridos hermanos, lo primero que deberíamos preguntarnos respecto de nuestras vidas es cuánto ha impactado el Evangelio, cuánta madurez ha traído el Espíritu Santo a través de sus frutos, según lo que expresa Gálatas 5 del 22 al 23, que hace que los elementos de un hablar o actuar con gracia en la sociedad sean más que evidentes. Luego necesitamos considerar que este andar sabiamente para con los de afuera, repito, refiriéndose a los incrédulos, es un mandato. Por lo tanto, qué excusa podríamos dar si no hemos sido obedientes a la palabra de Dios?
Ninguna justificación valdría porque el Señor da sabiduría a todo el que la requiera, más aún cuando está involucrado lo referente al reino. Por lo tanto, busquemos el perdón si nuestra insensatez ha sido la forma de conducirnos en nuestra sociedad. No debemos olvidar que nuestra insensatez no solo nos expondrá como hipócritas e irrelevantes ante una sociedad rebelada contra Dios, sino que el hecho de no mostrar la credibilidad de la fe cristiana en los acontecimientos históricos que vivimos tendrá un efecto directo al exponer a nuestras familias e iglesias al incesante ataque de todas las corrientes anticristianas y heréticas que están de moda. Quizás estaremos confiados o podríamos estar confiados y descansando en la soberanía de Dios y pensando, bueno, Él hará lo que Él desea y no importa si no estamos involucrados. Sí, es verdad que el Señor es soberano, pero si somos sus siervos, tengamos en cuenta que el Señor le ha placido rescatarnos, hacernos sus hijos, y eso conlleva la responsabilidad de participar del método de Dios para llegar a sus escogidos en las naciones. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces debemos estar atentos no solo a compartir o a hablar de Jesús o de las nuevas de salvación solamente con nuestros hermanos o solo en contextos favorables, sino en aprovechar todas las instancias posibles para que a través de la palabra y la guía del Espíritu Santo poder despertar las mentes de aquellas personas que como ovejas llevadas al matadero hoy se han puesto a disposición de los que quieren usar todo lo que esté a su alcance para alcanzar sus fines partidistas. Vemos cómo el mundo avanza rápidamente en corrupción, pero también nuestro país camina hacia el despeñadero cultural y económico, como consecuencia de la escasa inversión en transmitir a las nuevas generaciones de nuestra sociedad nuestra cosmovisión valórica cristiana. Recordemos que nuestro actuar y hablar en la sociedad siendo sal no sólo debería actuar como una fuente de bendición para los demás, sino también como una influencia purificadora dentro de nuestra sociedad decadente. Entonces, hermanos, seamos valientes para declarar públicamente cuando se requiera acerca de nuestras convicciones, para que el efecto esperado de la sal se lleve a cabo. ¿O es que el amor por aquel que nos salvó es tan escaso? ¿O estamos tan satisfechos que no nos moviliza más allá de nuestra comodidad? Consideremos siempre, según el texto en el libro de Mateo 25, verso 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amados hermanos, ahí está nuestro galardón, en la obediencia. Si somos hallados en obediencia, veamos cuál es nuestra motivación. Si no es así, que el Señor nos lleve al arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga, hermanos.